Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar hoy la tercera clase, por lo menos el tercer motivo de consulta, la tercera patología más prevalente cuando uno habla de patología endocrinología de origen tiroideo, que es el nódulo tiroideo, que en realidad es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros porque la principal disyuntiva surge de si debo estudiar ese nódulo o no debo hacer nada, o qué pasa, será maligno, será benigno. Bueno, después de esta clase van a ver ustedes que no es nada realmente que complique a nadie, o no debería por lo menos hacerlo. ¿Por qué? Fundamentalmente por lo siguiente: el 90% de estos nódulos son siempre benignos, ¿sí? En algunas series hasta el 99%, por lo cual uno no debería ser tan exhaustivo, no debería ser tan desesperante la situación. Igualmente, bueno, hay que determinar cuál es el nódulo que uno tiene que estudiar y cuál es el nódulo que uno puede solamente controlar a largo plazo. Entonces, 4 de cada 100 personas van a tener nódulos, 1 de cada 12, 15 mujeres lo tiene, 1 de cada 40, 50 hombres tienen algún nódulo, y lo que es más importante, a los 60 años la mitad de la población femenina tiene algún nódulo, o sea que es súper frecuente que aparezcan estos nódulos. Debemos saber en qué contexto ocurre la aparición de estos nódulos en cuanto a la función tiroidea. En el 90% de los casos suele ser un hallazgo causal, por ahí una ecografía, un ecodoppler de vasos de cuello, el ecografista informa que hay alguna estructura nodular. Hay que tener en cuenta, cuando ese es el estudio en realidad que muestra el nódulo, saber que los ecodoppler de vasos de cuello no son los mismos traductores que se utilizan para ecografías tiroideas, con lo cual suelen a veces magnificar los tamaños de esos nódulos. Bien, esos nódulos cuando están y uno hace histología, después vamos a ver de nuevo cuando veamos tema punción, en el 90% de los casos, correlacionando con esa benignidad, suelen ser nódulos coloides, que suelen ser los más grandes, que en realidad es un folículo muy grande con un montón de coloides, además que produce una cantidad de coloides de manera normal, la hiperplasia nodular, los adenomas y las tiroiditis cuando se condensa parénquima en alguna zona de la estructura glandular. Y los malignos, bueno, los 4 tipos de tumores que suele haber en la patología tiroidea. Después lo vamos a ver cuando hagamos la clase de tumores. Bien, ¿qué evaluamos entonces para determinar si ese paciente con ese nódulo tiene un riesgo mayor o menor de desarrollar patología maligna dentro de ese 10% chiquito que vimos hoy? Bueno, primero si hay antecedentes familiares. Para todos los tumores no, fundamentalmente para el carcinoma medular de tiroides. Sabemos que si ese carcinoma está en la familia es probable que tenga, hay que ir a buscar el nódulo en los descendientes del familiar primario para ver si algún otro de su herencia tiene ese nódulo. Los que se ven sometidos a irradiación del cuello, ¿sí? Por alguna patología, que es un linfoma, una adenopatía en el cuello que requirió irradiación, usan el larín, que uno tiene que evaluar también que ese paciente no tenga un nódulo y ser agresivo en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Las zonas de bocios endémicos en realidad van a favor más de malignidad, o sea, esos nódulos grandes en tiroides también muy grandes en zonas de bocio endémico, cada vez existen menos, van más a favor de malignidad. Y los carcinomas papilares, que son los más comunes, es raro que tenga herencia familiar. Bien, el tema de la irradiación del cuello. Fíjense que una radiografía de mandíbula da 3 puntos, o sea, genera una radiación de 3.5 radio. A partir de 6.5 incrementamos 10 veces la posibilidad de que haya malignidad en alguna estructura tiroidea. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 25 años. No es que esto tiene ese correlato tan exacto, no va a pasar esto porque si uno se imagina tenemos todo con tumores de tiroides. Pero bueno, con esto poquito ya se incrementa un poco más el riesgo, ¿sí? Otra cosa, en el 25% detectamos anormalidades en la palpación tiroidea. Recuerden que siempre para poder detectar un nódulo en tiroides tiene que superar 10 milímetros. Es poco probable que un nódulo con menos de ese tamaño no pueda llegar a detectarlo. Y de ese 25% que uno puede detectar, solamente en el 6.8% termina siendo un carcinoma tiroideo, ¿sí? Bien. Entonces, en definitiva, cuando hacemos nuestra historia clínica, primero, bueno, encontramos el nódulo, lo buscamos, o lo palpamos, o lo que fuere, tener presente el antecedente de radiación. Con este antecedente del nódulo ya incrementamos la posibilidad de malignidad en un 35%. Y después tener presente otras cosas. Si el nódulo es solitario, si es un paciente menor de 18 o 20 años y mayor de 40, es un nódulo nuevo que apareció en el seguimiento ecográfico o aumentó de tamaño el que ya nosotros veníamos siguiendo, ¿sí? Si hay
alguna alteración de estructuras cercanas a la glándula tiroides que puedan provocar disfonía, disnea, disfagia, un Horner. Si es varón, el varón es más probable que sea maligno el nódulo que sea benigno. Y si hay antecedentes familiares, como hablábamos recién del tema del medular. Ni hablar si en el examen físico encontramos estas cosas, o al examen de radiografía encontramos un nódulo pulmonar, o parálisis cuerdas vocales, o el tamaño es muy grande. Igual recuerde que el tamaño, si bien abona el terreno para que sea maligno, los bocios o los nódulos coloides suelen ser muy grandes y en realidad son siempre benignos. Ni hablar si el tamaño, si la consistencia de ese nódulo es duro, pétreo, si está fijo, bueno, estas cosas al examen físico nos alertan de posibilidad de malignidad, pero acá estaríamos ya un poco tarde. Y en los exámenes de laboratorio, en realidad, el único dato que nos puede llegar a determinar que ese nódulo puede llegar a ser maligno son niveles muy elevados de calcitonina cuando nos referimos al carcinoma medular de tiroides, que si bien no es de los más frecuentes y no hay tampoco, la calcitonina no es algo que uno doce de manera periódica por algún motivo, o sea que sería bastante raro encontrar un tumor a partir de un dosaje alto de este valor, si uno lo está buscando. Y recordar siempre que el 95% suelen ser eutiroides, o sea, sin ninguna alteración en la funcionalidad de la glándula. ¿Sí? Bien. Un recuadrito un poco reforzando cuando uno sospecha malignidad o baja, moderada o alta. Bueno, recordábamos un poquito recién, nada más que tomado de otro lugar. Tener en cuenta las edades, menos de 20, más de 13, menos de 18, más de 40. La radiación cervical, sexo masculino, que el nódulo esté fijo, que mida más de 4. Ya ahí tiene un riesgo moderado de posibilidad de que ese nódulo sea maligno. Y alta cuando crece rápido, cuando está duro, cuando está fijo, cuando hay, bueno, ya compromiso loco regional. En realidad ya acá estamos sin duda de que esto probablemente es algo malo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta un poco estas cosas. Si nada de esto nos da positivo, bueno, uno puede esperar un poquito, evaluar en qué contexto no está y poder repetir la ecografía en 6 meses, un año, ver cómo sigue ese nódulo. Y después decidir en todo caso alguna punción. Bien. ¿Qué hacemos cuando nos abocamos a estudiar ese nódulo? Pedimos un perfil de hormonas tiroideas, en realidad, como hacemos siempre, TSH, T3, T4 libre, a ver si estamos en el contexto de un hipotiroidismo, de un hiper, anticuerpos, para ver si es un Hashimoto o no lo es. El Hashimoto te aumenta todavía más la posibilidad de que haya nódulos en esas tiroides. Calcitonina en realidad no pedimos de rutina y tiroglobulina tampoco, salvo que uno ya sepa que el nódulo tiene grandes posibilidades de ser maligno. Y bueno, esto nos va a servir tanto para diagnóstico como para seguimiento. Y la tiroglobulina en realidad más que nada para seguimiento. Siempre conviene un dosaje de tiroglobulina previo a la realización de la tiroidectomía. Después, radiografías, tomografías, resonancias, más que nada para ver la extensión hacia alguna estructura cercana que pueda haberse generado a partir de ese nódulo maligno tiroideo. Pero no es una cosa de rutina. Acuérdense que siempre, cuando uno quiere evaluar forma, tamaño de la glándula tiroides y de sus nódulos, siempre la ecografía, un ecografista que sepa hacerlo es lo ideal. Bien. ¿Y qué nos va a informar la ecografía? O sea, pedimos, como vimos recién, análisis de laboratorio. Lo que sigue en realidad es una buena ecografía, con un ecografista que realmente sepa hacer ecografías de tiroides. Nos va a informar el tamaño de los nódulos, el tamaño obviamente de los lóbulos, las características de ese nódulo, si es sólido, si es quístico, si es mixto, si tiene microcalcificaciones. Le pedimos siempre un Doppler para ver la circulación de ese nódulo, si es periférica, si es central, si es mixta, si es irregular, porque cada uno de esos datitos le va a permitir después a ese ecografista poder generar esto, el TIRADS. El TIRADS es una escala en realidad que clasifica los nódulos en base a determinados hallazgos y el ecografista nos informa si encontró solamente lesiones benignas o si fue encontrando lesiones sospechosas de malignidad. Y en base a eso determina el riesgo de malignidad de cada uno de esos nódulos. Cualquier ecografista que se dedique a esto le va a informar, aparte del tamaño, la estructura y todo lo que informan siempre, el TIRADS. ¿Sí? Hasta 2 se considera lesión benigna y por arriba de ese tamaño ya sospechoso con grados ascendentes de probable malignidad. Esto en realidad le damos importancia sobre todo cuando son nódulos menores de 1 milímetro con algún riesgo que ustedes sospecharon, y esto nos va a ayudar a ustedes a definir si lo punzo o no lo punzo, porque por lo general los nódulos menores de 10 milímetros uno en realidad no los envía a punción. ¿Sí? Entonces acá esto nos ayuda puntualmente a eso, a definir un nódulo del cual ustedes están dudosos de punzarlos o no. Bien, conocer un poco esta escalita. Bien.
Después lo que sigue, si uno decidió que el nódulo tiene riesgo o no, es realizar la punción. La punción de aspiración con aguja fina. Después cuando estemos en la parte práctica yo los voy a llevar con el cirujano que en nuestro hospital punza tiroides. Vamos a ver un procedimiento que es muy sencillo, no es nada complicado. Y en realidad tiene una sensibilidad del 83% y especificidad del 92%, que en realidad en un centro, digamos, que se dedica o que tiene alta experiencia a realizar punciones, acostumbrados a ver después células foliculares tiroideas, esto puede subir hasta el 98% y esto en realidad 95%, ¿sí? O sea, es poco probable que le erremos al diagnóstico cuando se hace en un lugar que realmente lo sepa hacer. Hace unos años, cuando nuestro país tenía un poco más de dinero, se podía hacer a partir del ADN de las células foliculares detección de oncogenes que predisponen en realidad a determinados tipos de tumores para certificar un poco el hallazgo de la punción, que no sea solamente contarnos qué encontraron, sino también ver si alguno de los genes que predisponen a la patología neoplásica estaba presente en ellos. Bien, ¿cuándo decidimos punzar a nuestros pacientes? Bueno, todos los nódulos mayores de 10 milímetros deberían alguna vez punzarse, ¿sí? Porque a partir de ese tamaño, si digo bien, se empieza a incrementar el riesgo de malignidad, ¿sí? Poquito, 1, 2, 3%, pero se empieza a incrementar. En los menores de 1 centímetro, o sea, menores de 10 milímetros, entre 0,5 y 10 milímetros, acá me equivoqué, acá son centímetros, tiene que tener algún criterio de malignidad para que uno lo envíe a punzar. O un TIRADS alto por arriba de 2, o alguna de las cosas que vimos en las primeras diapositivas. Si es un varón, si tiene antecedentes de radiación, las edades, ¿sí? Porque si no es muy difícil punzar nódulos de 5 a 10 milímetros, porque es difícil encontrarlos, hay que escarbar literalmente el cuello, es muy doloroso, se lastiman otras estructuras. Entonces, para someter al paciente a eso tenemos que estar realmente seguros de que realmente vale la pena. Si hicimos punzar un bocio multinodular, siempre punzamos los nódulos dominantes, los más grandes, los que miden más de 10 milímetros. No mandemos a punzar nódulos chiquititos todos, y si es posible explicitemos bien cuál queremos, cuál nos interesa que se punce. ¿Cuándo también indicamos una punción? Cuando venimos siguiendo a nuestro paciente y el diámetro comparativo de una ecografía a otra realizada por el mismo profesional supera 20 milímetros su diámetro, 15% del volumen o 2 milímetros por lo menos en dos de sus diámetros, ¿sí? Si encontramos también esto es otra indicación de realizar nuestra punción. O en este caso de repetirla si el nódulo varió y ya estuvo punzado. Esto no se lo olviden. Bien, cuando nos informan el resultado de esa punción, vamos a encontrar esto, la clasificación de Bethesda, el sistema de reporte de Bethesda, que es un consenso internacional sobre los hallazgos que encuentran los citólogos tiroideos cuando nos envían a los endocrinólogos su informe. Entonces pueden ser tipo 1, de 1 a 6 en realidad, benigno, atípico, patrón folicular, sospechoso de malignidad, maligno o insatisfactorio. En base a eso se determinan riesgos de malignidades y manejos indicados ante una cosa u otra. Si el material es insatisfactorio, bueno, va a haber que repunzarlo, sería un Bethesda 6, ¿sí? Si es benigno, en realidad, seguimiento, ¿cuándo? 6 meses, un año, con una nueva ecografía, a ver cómo siguió toda la historia. Si es indeterminado, se puede punzar o directamente ir a la tiroidectomía. Antiguamente se aconsejaban lobectomías, actualmente se hace siempre tiroidectomía total, porque se ha visto que si a un paciente le hacemos una lobectomía y del otro lado suele aparecer en la evolución algún nódulo, tenemos que volver a entrar al cuello para sacar el lóbulo que ha quedado. Y eso implica una cirugía mucho más riesgosa. Entrar al cuello 2 veces es muy difícil para el cirujano porque las aponeurosis se suelen pegar y es más riesgoso hacer ese tipo de cirugía. Y ustedes fíjense que el único daño que les generamos sacándole toda la tiroides, con respecto a sacarle una parte, en realidad, es tomar un poquito más o menos levotiroxina. Entonces no tiene mayor sentido y lo que hacemos siempre son tiroidectomías totales. Bien. ¿Qué encontramos en esa punción como diagnóstico ya no citológico sino global? Bueno, la mayoría suelen ser nódulos coloides. Algunos no llega a haber diagnóstico, pero sí nos dicen, bueno, son células foliculares normales, sin atipía, con núcleos normales. Puede haber colgajos de células foliculares o hojas de células foliculares o malignos, 5%. Siempre la malignidad suele ser muy baja. Por eso siempre darle tranquilidad al paciente, que si no le parece que ya tiene una neoplasia terrible en su cuello, cuando en realidad 90-95% son siempre benignos.
Bien, ventajas de la punción, bueno, es rápido, es económico. Siempre que ustedes decidan, supongamos que tiene un nódulo muy grande, 4 centímetros, con una alta sospecha de malignidad, no lo envíen a operar sin una punción previa. Siempre háganles la punción, aunque quizás es muy obvio el diagnóstico, porque no es lo mismo operar para un cirujano una neoplasia tiroidea ya sabiendo que es neoplásico, porque va a poder pedir estudios para ver la invasión, si es que la tiene. Siempre traten de hacer la punción previa a enviar al paciente a la cirugía. Después se puede estadificar a partir de eso. Y bueno, pueden diagnosticar otras cosas. A veces pueden formarnos que hay un montón de linfocitos y quizás en realidad el tumor es un linfoma primario de tiroides, clarísimo, ¿no? Temas son los falsos negativos y lo fundamental es esto. Lo tiene que ver un citólogo acostumbrado a ver tiroides. No cualquier persona puede ver células foliculares y determinar los BTE y las características de lo que están viendo, ¿sí? Otra vez es en un cirujano que no toma bien la muestra o ver muestras insuficientes, pero eso es menos probable. Bien. Otra cosa que antes se usaba mucho para definir los nódulos, que en la actualidad prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque la ecografía en realidad es lo que ha ocupado el lugar de este estudio que antes se usaba muchísimo, que era la gammagrafía. Antiguamente se definía el nódulo si era maligno o benigno en base a la posibilidad de captar que tenía el radiotrazador, que podía ser yo en la mayoría de los casos, 131, que era el más nítido, a veces tecnesio y a veces un yodo 123. En la actualidad prácticamente ni se pide esto, porque en realidad no aporta nada, no diferencia benignidad. Hay nódulos fríos que en realidad no son malignos, bueno, no sirve para mucho, ¿sí? Entonces ni siquiera solemos pedir, pero los endocrinólogos viejos lo suelen pedir bastante porque están acostumbrados a partir de este estudio a discernir que un nódulo frío suele ser maligno y un nódulo caliente no tanto. Entonces nosotros en realidad no, hacemos la ecografía, determinamos el tamaño, determinamos el TIRAD, si nos queda alguna duda y lo enviamos a punzar, con las indicaciones de punción que ya les mostré yo recién. Bien, otra manera de diagnosticar el nódulo, es intraoperatorio, ¿sí? Uno lo que hace, si el cirujano ya sabe que es maligno, bueno, lo que hace es tomar pequeñas muestras para evaluar en realidad compromiso ganglionar, toma muestras ganglionares. Siempre, por ejemplo, cuando se opera tiroides y ya se sabe que es maligno, el cirujano ya sabe que tiene que tomar muestras o hacer biopsias ganglionares de todos los ganglios que están cerquitas de la zona del tumor, ¿sí? Entonces, bueno, o pacientes que no se sabía que tienen nódulo por algún otro motivo y de repente el cirujano encuentra un nódulo en el cuello y lo decide operar, también va a hacer una biopsia intraoperatoria y nos va a informar en el momento si ese paciente tiene malignidad o no en ese nódulo que el cirujano está extrayendo. Bien, como conclusión, historia clínica, recabando qué cosa, posibilidades de malignidad de nuestro nódulo y laboratorio común tiroideo. Lo que sigue en cuanto a estudio, la ecografía de tiroides, que nos va a decir todas las características del nódulo, inclusive el TIRADS. En el caso de que sea un nódulo en el contexto de un hipertiroidismo, ahí se podría llegar a pedir una gammagrafía tiroidea para ver si estamos hablando de un adenoma tóxico o eventualmente si hay varios nódulos de la enfermedad de Plummer. Siguiente a esto, la punción, si amerita en base a toda la información que yo he recabado hacerla y con los conocimientos que ahora ustedes tienen de indicación de esa punción, y cirugía o seguimiento según lo que uno fue encontrando como histología de ese nódulo. Bien, bueno, vimos un poco el nódulo tiroideo.